Saludos gente del internet, ¿cómo están? A propósito del día de hoy, 12 de octubre, eh, quise hacer un video respectivo a lo que se conoce como el Día de la Hispanidad, o en mi tiempo se llamaba el Día de la Raza, que hace poco, exactamente hace 10 días, eh, se conmemoró el 2 de octubre de 1968, el día de la masacre de Tlatelolco, en el que el gobierno mexicano, comandado en ese entonces por Gustavo Díaz Ordaz, mandó a asesinar a diestra y siniestra a manifestantes, estudiantes, a colectivos estudiantiles provenientes de distintas universidades que lo que estaban exigiendo era una eh, revolución cultural que diera lugar a cambios estructurales en la forma de vida que hasta ese momento era una ignominia y que bueno, al parecer no ha cambiado tanto hasta estos días, o bueno, quizá haya cambiado, pero no de una forma tan drástica como se hubiera esperado. Y dejé pasar esa oportunidad de hacer un video, supongo que me tendré que esperar hasta el próximo año, pero el punto es que sí quería no dejar pasar este día, una pequeña reflexión que saco de mi ronco pecho. En este momento no quisiera hacerme pasar como, eh, ¿cómo se dice?, árbitro de la verdad ni nada de eso. Simplemente es una pequeña reflexión en torno al día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, y me parece que eso existe desde hace mucho tiempo y desde que asistimos a la escuela, en tanto institución educativa que lo que busca es moldear la subjetividad de los estudiantes, de los alumnos, es esa rivalidad, esa riña y esa fricción con la identidad española. Ni siquiera con los españoles de carne y hueso, con las personas españolas, con el pueblo español incluso podemos decir, sino con la mera identidad española que hasta hoy día sigue permeando. Y en el presente video voy a lanzar alguna serie de reflexiones que considero pertinentes, que considero prudentes a ser tomadas en cuenta. Y pues sin más, yo creo que empezaría con lo primero que es el, el eh, escenario, digamos, la arena geopolítica que existía en aquel momento hace 500 años. Y digamos, hay que entender algo. Y es que América Latina no era la única parte del mundo poblada por humanos, ¿no? Hay que entender algo. Se habla mucho del descubrimiento de América en manos de Cristóbal Colón, su nombramiento en manos de Américo Vespuccio, pero lo cierto es que desde que se cruzó el estrecho de Bering hace, si no mal recuerdo, 75.000 años aproximadamente, el continente empezó a colonizarse y aquí existían civilizaciones y mundos significativos, simbólicos, políticos, que eran previos a la influencia española, entonces no se descubrió nada en ese momento. Eh, la cuestión aquí que tenemos que entender es que el choque entre España, entre el imperio español y las sociedades precolombinas de toda América Latina, bueno, no solo América Latina, sino de toda América, de todo el continente americano, eh, no fue algo lineal y sucesivo. Es decir, España también venía de una serie de conflictos geopolíticos que la relacionaban con los moros, con los musulmanes. El cierre de la ruta de la seda había ocasionado la necesidad de que distintos navegantes exploraran otras rutas marítimas con el fin de realizar comercio. Y el mundo islámico tuvo un rol elemental en ese momento cuando en la caída de Constantinopla se cierra esa ruta y lo único que se puede lograr es simplemente explorar. Lo cierto es que no fue con dolo la llegada de las carabelas que traía Cristóbal Colón. Fue una mera casualidad y era algo inimaginable, impensable en aquel momento. Entonces no podemos juzgar con los criterios que tenemos hoy en día acontecimientos que pasaron hace 500 años en un momento en el cual el conocimiento era mucho más reducido, en el cual la ética era muy distinta y en el cual los derechos humanos ni siquiera figuraban en el imaginario, ¿no? Eran inimaginables en aquel entonces. Entonces, esto no quita los agravios que ocurrieron en manos del Imperio Español.
pero no fue algo exclusivo del Imperio Español. El Imperio Español era parte de otras potencias que se les ha llamado como las potencias imperialistas europeas, eh, que siguieron en sus asuntos desde el siglo XV, XVI hasta el siglo XX, apenas, ¿no? Con los movimientos de independencia africana el siglo pasado, que no tienen ni un siglo de haber acontecido muchos de ellos, de esos movimientos de liberación africana, y que lo que hacen es darnos cuenta de que no solo que el colonialismo no es un fenómeno endémico de los españoles, sino que ocurrió también con el Imperio Británico, que fue el imperio más grande desde el Imperio Mongol, y la diferencia es que el Imperio Mongol no es historia reciente, entonces ya no tenemos ese resentimiento, esa ira, esa necesidad de redención, o esa exigencia de redención que sí exige hoy en día porque sus consecuencias permanecen frescas. Eh, pero en fin, en el caso concreto del Imperio Español, evidentemente hubo un saqueo, hubo un genocidio. La cuestión es que hay que entender algo, y esto es un ejercicio con el fin de romper absolutos, porque a mí los absolutos siempre me han parecido una forma negligente de entender la realidad. Eh, Hoy en día sigue existiendo ese resentimiento, pero ¿por qué? Uno cree que el odiar al español nos posiciona como una persona crítica, como una persona reflexiva. Yo creo que no, porque el Estado-Nación mexicano, o el Estado-Nación en turno, sea mexicano o no, me estoy refiriendo específicamente a los Estados-Nación en América Latina, instrumentalizan ese sentimiento de identidad y de conquistados, ese victimismo, lo instrumentalizan con la finalidad de exaltar el sentimiento nacionalista, que el nacionalismo es de lo peor que existe en este mundo, porque automatiza nuestro miedo a la diferencia y automatiza la xenofobia. Eh, el hecho de ver a los españoles como conquistadores y no como un pueblo que también está segmentado socialmente, que también tiene clases sociales, que también tiene problemas de género, tiene problemas étnicos al interior de sus fronteras, nos evita identificarnos, ¿no? Nos evita generar esa identificación con la otra edad, con la alteridad, con el prójimo, por decirlo de algún modo, en jerga cristiana inclusive, ¿no? Entonces, eh, si bien es innegable la serie de atrocidades, de saqueos y de injurias que históricamente han acontecido, consideraría absurdo el, el reproducir un odio contra los españoles de hoy en día, porque al final de cuentas ningún hijo tiene los pecados, tiene la culpa de los pecados de sus padres o de sus antepasados. Entonces, eh, el pueblo español, la gente de a pie española, que he conocido poca gente española, pero he de decir que la poca que he conocido ha sido gente que me ha sido completamente grata conocer, no están pensando en eso. No están pensando en sentirse superiores, así como en Latinoamérica existe ese sentimiento automatizado de inferiorización, que me parece que es una confusión identitaria muy gruesa, para empezar. Hay que entender que el pueblo eh, latinoamericano es un pueblo mestizo y moderno, yo creo. Para empezar hay que entender eso. Por ende, muchas de las personas que, han, que se han insertado a la forma de vida urbana contemporánea del siglo XXI no son indígenas, ni son eh, de pueblos originarios, sino todo lo contrario, y sin embargo se están adjudicando una identidad que no les corresponde. Y esto es algo que autores como Federico Navarrete o como Roger Bartra, etcétera, han hablado eh, y han criticado duramente, porque es un maniqueísmo y es una especie de incluso eh, apropiación cultural densa, no en un sentido mercantil, como ocurre por ejemplo con los modelos de vestidos que hay en
en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, sino histórico e identitario, principalmente es eso. Y lo cierto es que eh, inclusive los pueblos indígenas, estoy hablando en el caso exclusivo de México, no voy a hablar por otros países, pero el caso de México es un caso que conozco de primera mano, es que inclusive los pueblos indígenas en México tienen una herencia española que se ve en sus textiles, en su cultura material, por decirlo de algún modo, pero también en su cosmovisión, en su universo simbólico, en la adopción del cristianismo. Si bien la evangelización fue a la fuerza, lo que no fue a la fuerza fue el sincretismo y la forma en la cual distintos santos patronos eh, cambiaron su morfología para mantener las funciones sociales que tenían los dioses prehispánicos. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que la antropología se ha encargado múltiples veces de demostrar y de exponer, pero es algo que se olvida, porque en el momento en el cual entendemos que realmente los colonizadores de hoy, contemporáneos, a 12 de octubre de 2021, no son los españoles que viven en España, sino los propios gobiernos y las propias élites eh, empresariales y la propia élite política, es el momento en el cual la reproducción del sistema peligra, y es algo que no le conviene ni al Estado ni a la élite empresarial. Y tampoco quisiera ponerme aquí de conspiranoico, pero lo cierto es que la élite existe, y la élite es aquella que históricamente se ha adueñado y ha instrumentalizado la miseria y los despojos de las clases subalternas, que incluyen tanto a las identidades sexuales divergentes, eh, a los grupos étnicos discriminados y racializados, y a las clases sociales más precarizadas. Entonces, a mi juicio es un fenómeno mucho más complejo del que existe, y también es muy complejo el proceso histórico del colonialismo. En estos 500 años no nada más ha pasado el genocidio, ¿no? En estos 500 años ha habido un proceso de independencia, el proceso de las leyes de reforma, que las leyes de reforma lo que fue eh, importar de Europa la cosmovisión de la Ilustración, la filosofía de la Ilustración, que Adorno y Horkheimer ya se encargaron de criticar de una forma sublime en Dialéctica de la Ilustración, un libro que recomiendo enormemente, y que lo que demuestra es que, contrario a lo que se piensa, la evangelización no fue religiosa, no fue cristiana, la evangelización fue racional, fue técnica. Entonces, estas cuestiones son de lo que no se habla en la retórica, en la opinión pública, ¿no? Porque esto se ignora en gran medida, y esto es útil, eh, repito, para los gobiernos. Ahora, hay una cuestión aquí, y esto es una tesis principal que sí quisiera remarcar, y es que el hecho de ser español no significa que vayas a celebrar el Día de la Hispanidad, ni que lo consideres un orgullo. De hecho, es muy curioso porque la izquierda más radical en España es una izquierda sumamente crítica y sumamente dolida, ¿no? Que se da golpes de pecho, que considera que se merece una penitencia los actos de sus antepasados. Caso contrario de la extrema derecha, como lo puede ser Vox, o del centro derecha, como lo puede ser el PP, que de hecho hace poco, hace unos días, hubo una serie de conferencias en donde participó Vargas Llosa, que hizo una intervención penosa, y que, bueno, al final de cuentas el expresidente Aznar, me parece que fue, el expresidente de España, hizo unas aseveraciones sumamente racistas y sumamente colonialistas, sí, hay que admitirlo, pero al mismo tiempo denotan que, si bien los dijo siendo español, no los dijo por ser español, sino lo dijo por ser de derecha, por ser hasta cierto punto fascista, ¿no? Al mismo tiempo, en México se recibió a Vox, al partido Vox, el Partido Acción Nacional, un partido deleznable y asqueroso, eh, que firmaron los papeles de Madrid, si no mal recuerdo así se llama el documento, y al final de cuentas el PAN también es un partido de derecha que exalta la hispanidad, o que celebra la conquista de América, siendo latinoamericanos, siendo de nacionalidad latinoamericana. ¿Esto qué demuestra? Este simple hecho demuestra
que el asunto no es un maniqueísmo entre latinoamericanos y españoles, entre los descendientes de los conquistados y los descendientes de los conquistadores, sino que es algo mucho más complejo, sino que es algo que corresponde a la identidad política que cada, que cada actor social y cada actor político manifiesta. Y esto es algo a considerar, porque ya lo dijo un rapero que se llama Arcano, en una batalla con el máximo representante del freestyle mexicano que se llama Mauricio Hernández, y su nombre artístico es Asesino, en el que Arcano dice que el acusar a los españoles de genocidas, a los españoles de hoy en día de genocidas, es como acusar a una niña nazi del holocausto, algo completamente hiriente hacia, no solo hacia la inteligencia, sino hacia la dignidad humana como valor universal. Que yo no creo en la humanidad como valor universal, eh, yo no creo que sea real, pero sí creo que sus efectos son reales y que hasta cierto punto merece ser tratada la humanidad como algo universal, eh, porque son más cosas en común las que tienen los diversos grupos humanos que las divergencias y las diferencias. Otra cosa es que la posmodernidad o el posmodernismo exalte esas diferencias y las haga ver como la epítome del humanismo, cuando a mi parecer es todo lo contrario. Pero eso ya son opiniones subjetivas y metafísicas que no tienen ningún tipo de respaldo y que son meras opiniones y que está súper bien el debate, pero que no nos llevan a ningún lugar. Lo que sí nos lleva a un lugar es reflexionar esto. Lo primero es ver cómo esta riña se nos inculca desde la escuela, desde la educación básica, como un aparato ideológico con la finalidad de generar una identidad nacional y una subjetividad mexicana en las personas que escuchan esa narrativa y que se la creen, que es lo peor, porque el error no es escucharlo, el error es comprarlo y adoptarlo y adaptarlo a rajatabla. Ese es el error que yo considero. Y lo segundo es que ni los españoles de hoy en día celebran el Día de la Hispanidad por ser españoles, ni los latinoamericanos lo consideran condenable por el solo hecho de ser latinoamericanos. Es decir, aquí hay una cuestión tremenda. Y la tercera cuestión que yo querría hacer es hacer hincapié en lo que se conoce como el colonialismo interno. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años 60, en los años 70, hubo un acercamiento hacia la teoría social marxista, y dentro de varios teóricos que hubo se encontraban Ángel Palerm, Héctor Díaz Polanco, eh, Rodolfo Stavenhagen y principalmente Pablo González Casanova. Y estas personas, estos académicos, estos intelectuales desarrollaron la teoría de la interdependencia, que también es conocida como la teoría del colonialismo interno. Y quisiera hacer hincapié porque el colonialismo, si bien a nivel geopolítico y global sigue existiendo una influencia y una dominación a nivel global de los países primermundistas, por decirlo de un modo coloquial, pero realmente es más propio decirles los países del norte global, o los países imperialistas, o los países desarrollados, como se les quiere llamar, que son los países del primer mundo de la OTAN, o países desarrollados de Asia, y evidentemente los reyes del imperio, que son Estados Unidos, tienen una influencia geopolítica sobre los recursos y sobre las vidas de las personas de los países neocoloniales, que viven un proceso de neocolonialismo. Esto no quita que al interior de las fronteras de cada estado-nación exista una dominación de la ciudad al campo, y que dentro de las ciudades siga existiendo racismo. Entonces, el, el odio irracional hacia, por ejemplo, las identidades indígenas no es algo que venga de España, es algo que ha reproducido el Estado-Nación con fines instrumentales para obtener eh, medios de producción, para obtener materias primas, para destruir y asesinar la naturaleza, o los ecosistemas, como le quieran llamar, así como para mantener en una forma de subordinación a distintos pueblos indígenas. Y esto es algo que no se critica y no se ve. Si tenemos que hacer la crítica no va hacia los españoles, porque al final de cuentas la historia del colonialismo es algo que ya ha acontecido y que por más que se quiera volver en el tiempo es algo hasta cierto punto inmutable, inalterable. Lo que sí podemos hacer es exigir
a los gobiernos internos que dejen de adoptar y de reproducir la cosmovisión que trajo el imperio español hace 500 años y que se sigue perpetuando, que es esa discriminación a los pueblos indígenas, ese despojo de territorios por parte de concesionar permisos a la industria minera, a la industria del fracking, que lo que hacen es destruir los ecosistemas y los territorios donde han vivido ancestralmente estos pueblos. Entonces, lo único que haría sería exhortar a quien sea que escuche, si eres español, si eres latinoamericano, si eres mexicano, si eres de donde sea, a dejar esta retórica maniqueísta que posiciona a los españoles como los villanos y como los enemigos de la historia, aún a día de hoy, y a los latinoamericanos como las víctimas de esa injuria, y que comencemos a entender que el principal colonialismo y que el principal racismo y que la principal agresividad hacia los pueblos indígenas viene de nuestras propias ciudades, viene de nuestras propias comunidades y de nuestros propios grupos, y es algo que hay que empezar a trabajar para destruir. ¿Que ha habido avances? Yo creo que sí, pero no bastan, porque al final de cuentas esos avances en cuestión de la aceptación de la multiculturalidad siempre provienen desde el Estado, que lo que busca hacer es instrumentalizar estas culturas para volverlas rentables, volverlas una mercancía. Es la mercantilización de la cultura, en lugar de entenderla como un fenómeno que emerge naturalmente de la acción social humana. Pero en fin, no quisiera explayarme porque este tema es muy complejo y ya van más de 20 minutos que estoy hablando, pero si tuviera que hacer un resumen, sí sería la de cuestionar la narrativa que se nos ha dado, esa narrativa hegemónica que lo único que hace es legitimar las acciones del Estado, que es el verdadero colonialista. Y también eh, dejar de expresar estas formas de resentimiento hacia los españoles de hoy en día, porque, o sea, se los juro que es que no tiene nada que ver con la nacionalidad, el hecho de celebrar o no el Día de la Hispanidad. Que lo cierto es que no hay nada que celebrar, o sea, las crónicas ahí están, los registros de las torturas que sufrieron distintos grupos indígenas, civilizaciones que ya existían en aquel entonces y que fueron completamente desmanteladas, ahí están. El que, por ejemplo, España sea un país del primer mundo hoy día y que goce de una infraestructura envidiable, que goce de una seguridad envidiable y que goce de unos privilegios a nivel mundial a partir de la explotación tanto de la mano de obra como de los recursos naturales que hubo en América, eso es cierto, pero la cuestión es que tampoco se puede desmantelar la infraestructura y traerla a los países, o sea, es imposible nivelar esa brecha de riqueza que hubo, y tampoco creo que sea la opción. Eh, la opción, por el contrario, más bien es generar una unificación eh, entre las subjetividades que vaya más allá de nuestra mera apariencia, de nuestra mera carcasa, de nuestro color de piel, de nuestro sexo género, de nuestra clase social. Eso yo creo que es lo más importante, pero al mismo tiempo es lo más utópico. En fin, no me explayo más. La verdad es que agradezco el hecho de que hayan visto este video, de que hayan prestado atención. Les mando un abrazo. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse, compártanlo, porque el hecho de que lo compartan en verdad que me ayuda demasiado y se los agradezco enormemente. Y si tienes algún comentario, alguna opinión, de verdad que yo estaré contentísimo de leerlo en la caja de comentarios, y que si hay algún dato, algún error, si hay alguna confrontación en ideas que tengas con lo que yo dije, es completamente bienvenido, y yo me nutro y me educo a partir de lo que me comparten, siempre y cuando nos mantengamos en el margen del respeto mutuo y de la dignidad. Y mientras sea así, les agradezco y nos vemos a la próxima. Que estén bien y, en fin, Saracatoyo. ¡Cuá!